Gracias. Damos paso a nuestra mesa 6 FinTech. Contamos con la presencia como panelista de la maestra Mireya Valverde Ocón, directora de Contraloría del Banco del Bienestar. Maestra, bienvenida. Gracias. Nos acompaña también el maestro Carlos Alberto Pérez Macías, presidente de la World Compliance Association, Capítulo México. Maestro, bienvenido. De igual manera nos acompaña el maestro Emilio Rojas Cobian, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AMPI. Maestro, un gusto tenerte con nosotros. Y modera esta mesa la maestra Daniela Martínez Rodríguez, vicepresidenta de Mujeres Empresarias con Canaco Servitur. Maestra, muchas gracias por acompañarnos. Y le cedo a usted el uso de la palabra. Muchas. A ver, si no te paso este, Dani. Fernando, muchas gracias por la palabra. Le quiero agradecer antes que nada al vicepresidente David Merino por haber organizado tan buen evento, igual que el vicepresidente Philippe Boulanger. La verdad es que es un evento que nos está sumando mucho y sobre todo por la importancia que tienen las pymes en México. Y bueno, pues la verdad estamos rodeados de unos panelistas de primera. Y bueno, este tema que vamos a hablar es de los fintech, ¿no? Como saben, las fintech son estas empresas o entidades financieras, tecnológicas, ¿no? Que realmente les ofrecen algunas otras oportunidades, algunos servicios a las empresas. Para las pymes es una gran oportunidad tener esta herramienta. Así que en este panel vamos a platicar un poquito de las fintech. Y bueno, como un dato, en México existen 773 empresas fintech en el 2024, con un crecimiento del 19% anual. Realmente están creciendo de manera acelerada, así que por eso es tan importante este tema y sobre todo cómo podemos aprovechar las pymes, las fintech. Y bueno, un dato importante que no puedo dejar pasar es que de la dirección de las fintech, el 28.9 está liderado por mujeres. Así que bueno, quiero empezar dándole la palabra a la maestra Mireya. Mireya, gracias por estar aquí, así que te doy la palabra. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Si no, hacemos... Creo que sí. Vamos intercambiando micrófonos. Perfecto, muchísimas gracias, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer acompañarlos en este magno evento que por supuesto también quisiera felicitar la excelente organización y reunir a todas las confederaciones. Muchas gracias por la cordial invitación a mi querido colega David Merino, a Fernando, al vicepresidente, muchísimas gracias. Y también es un placer rodearme de queridos colegas y amigos que en la industria de servicios financieros, pues bueno, ya nos conocemos desde hace algún tiempo. Y hablar del mundo fintech, pues es necesariamente hablar de el contexto internacional. No es que en 2018 el mundo fintech haya sido inventado por nuestros legisladores, sino que más bien obedece al cumplimiento de compromisos internacionales. El mundo fintech tiene que ver con un organismo intergubernamental que se llama Gafi, que es el encargado de fijar los estándares en materia de prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. En 2018, este organismo intergubernamental modifica la nota interpretativa de la recomendación número 15 para agregar el tema de activos virtuales y que estos estén sujetos a un régimen antilavado de dinero. Hablar del mundo fintech es hablar de una supervisión prudencial y una supervisión en materia de prevención del lavado de dinero. ¿Quiénes son estas fintech para que las podamos de alguna manera visualizar en nuestro entorno? Porque estamos en el día a día interactuando con ellas. Son aquellas aplicaciones que reparten comida, que prestan el servicio de taxis, ¿no? Son todas esas aplicaciones, como bien decía la maestra Daniela, actualmente autorizadas en el mundo financiero por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Tenemos 54 fintechs, ¿no? 54, perdón, instituciones de fondo de pago electrónico, que son estas aplicaciones que estamos comentando. Pero también en el mundo fintech tenemos otra figura, que son las figuras de financiamiento colectivo. ¿Cuáles son estas? Que actualmente tenemos 24 en México autorizadas por la bancaria. Supongamos que una mente brillante viene y propone un proyecto y está buscando inversionistas. ¿Cuáles son los riesgos en esta figura? Que tal vez los inversionistas, pues,
no conocen a esta mente brillante, no se conocen entre todos ellos, y es importante identificar el origen de los recursos, que no provenga de algún delito, y también el destino de los mismos, que no se vaya a caer en un tema de financiamiento al terrorismo. Es decir, son muchos los riesgos cuando hablamos del mundo fintech, y necesariamente tenemos que hablar del mundo de prevención del lavado de dinero, que este organismo intergubernamental es el que se encarga de fijar estos estándares. Hablar del mundo fintech es hablar de una supervisión que implica a estas empresas, que en su mayoría son pequeñas y medianas empresas en el mundo fintech, de que deben de contar con una identificación del cliente. Es por eso que cuando nos damos de alta en aquella aplicación de reparto de comida, ¿no?, nos piden datos. Identificación del cliente, después conocimiento del cliente, porque ya estamos entrando al mundo financiero. Nos van a pedir dar de alta nuestra tarjeta de crédito o algún otro mecanismo que nos permita cumplir con el pago de estos servicios, y nos van a conocer a través de políticas de conocimiento. Nos van a asignar alertas. Es decir, les estoy compartiendo qué está detrás de todo este mundo fintech en el mundo de cumplimiento normativo. Nos van a asignar alertas para que en el momento que nosotros nos salgamos como usuarios de estas aplicaciones de nuestro perfil transaccional, se levantan alertas en el sistema financiero. Y esto implica también el resto de las obligaciones en el cumplimiento normativo. Estas empresas fintech cumplen también con el envío de reportes a la unidad de inteligencia financiera. Ojo. Toda la información que recibe la UIF no implica que hay un tema de lavado de dinero ni de financiamiento al terrorismo. Yo no quiero generar aquí ningún tipo de temor, solamente implica que se llegó al umbral de cumplimiento normativo y que entonces estas fintech deben de enviar nuestra información a la unidad de inteligencia financiera. También estas fintech deben de contar con un programa de capacitación, de formación de los empleados, también una lista de personas bloqueadas, también una metodología con enfoque basado en riesgo, que este es el pilar fundamental de todo programa de cumplimiento cuando hablamos de prevención del lavado de dinero. ¿Qué implica esta metodología? Identificar los riesgos a través de ciertos factores, es decir, qué riesgos están generando en el mundo fintech los distintos tipos de clientes y usuarios, porque no es lo mismo atender a una empresa bien consolidada desde hace algunos años a atender tal vez a alguna persona física con actividad empresarial que recientemente aperturó una cuenta y que está transaccionando por millones de pesos en los primeros meses. No es lo mismo. También dentro de este mundo fintech, al analizar los riesgos, vamos a considerar el factor de zona geográfica. No es lo mismo operar en una zona con bajo nivel de riesgo a una zona, por ejemplo, con presencia de delincuencia organizada. Después, servicios y productos. También el tema de servicios y productos tiene que ver con el distinto nivel de riesgo que implican naturalmente el ofrecimiento de estos servicios y productos. Y finalmente el canal de distribución, que en el mundo fintech generalmente el canal de distribución es digital, es a distancia. Este canal de distribución se refiere a cómo la fintech hace llegar estos servicios y productos a su cliente o a su usuario. En este mundo fintech se debe de contar con una metodología con enfoque basado en riesgo, pero esto no es sencillo porque implica que el oficial de cumplimiento, es decir, el responsable de diseñar e implementar este programa de cumplimiento, pues conozca a la fintech a la perfección, conozca la operación de tal vez algunos meses previos del comportamiento de los clientes, de los usuarios, zonas geográficas, canales de distribución, servicios y productos, y también implica un poco tratar de predecir cómo es que estos clientes y usuarios podrían tratar de evadir los controles y los umbrales. Le toca un poco pensar mal, jugar a Criminal Mind para implementar controles efectivos. Esta metodología de riesgos es una de las muchas obligaciones que tienen las fintech. Desde 2018 ha habido un incremento significativo en estas fintech. Deben de pasar por la autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero tienen supervisión en materia de prevención del lavado de dinero y también supervisión prudencial. Siempre digo que hablar de supervisión prudencial es hablar del universo entero y PLD, prevención del lavado de dinero, es un pequeño planeta de este universo. Hablar de supervisión prudencial
es hablar, por ejemplo, de la supervisión que tienen los bancos, que es una supervisión bastante robusta. Es hablar de prevención de fraudes, estrategia corporativa, auditoría interna, banca comercial, si existe banca social, tecnología de la información, toda la infraestructura, finanzas, contabilidad, una larguísima lista de obligaciones que en el mundo financiero está normado en la circular única de bancos, hablando de banca múltiple y banca de desarrollo, que son 500 cuartillas llenas de obligaciones que se debe de cumplir en el mundo prudencial. Y en el mundo de prevención de lavado de dinero también tenemos la normativa primaria y la secundaria, y que estas se van modificando con base en el cumplimiento de estándares internacionales. Les comentaba al principio de este panel que Gafi, este organismo intergubernamental, es el que se encarga de fijar estos estándares, y México es miembro de pleno derecho de este organismo desde el año 2000. Y Gafi se encarga de evaluar a sus miembros. Nosotros en México hemos sido evaluados en 4 ocasiones, en el año 2000, 2004, 2008 y 2017. Y viene la siguiente evaluación. Estos estándares internacionales establecen el punto de partida del régimen antilavado. Es decir, lo que diga Gafi es lo que va a ocurrir en el mundo entero, lo que se tiene que modificar en la red global. Y así ocurrió en 2018. Gafi en 2018 publicó la modificación a la nota interpretativa de la recomendación número 15, que habla sobre las nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías, nos dice Gafi, institución financiera, actividad vulnerable, que son los casinos, notarios, todos los del artículo 17 de la ley antilavado. Estas actividades vulnerables deben de, antes de lanzar al mercado sus servicios y productos, deben de primero identificar, evaluar, comprender y mitigar los riesgos a los que están expuestos. Ya que se mitigaron, entonces sí se puede lanzar al mercado la nueva tecnología. Y es el caso que en esta recomendación 15, en su nota interpretativa, desde marzo de 2018, se agregó el tema de activos virtuales, que es uno de digamos, de los temas de los que se habla cuando hablamos de fintech. Hablar de fintech es hablar de IFPES, que son estas aplicaciones que ya platicamos, de crowdfunding, de financiamiento colectivo y de activos virtuales. Y es por eso que para atender este compromiso internacional de Gafi, pues en México se publicó también en 2018 la ley FinTech, que regula estas 3 figuras. El tema de activos virtuales, tenemos 2 facetas. El activo virtual que está en el sistema financiero, que aún ya está regulado, ya tenemos la ley para supervisarlo, pero aún no está autorizado como moneda de curso legal por Banxico, por nuestro Banco Central. Es decir, como ya se utiliza en El Salvador, aún no llegamos a ese punto en México. Y la segunda faceta de los activos virtuales tiene que ver con las plataformas de activos virtuales. Estas plataformas, estas aplicaciones que descargamos y compramos con nuestros pesos mexicanos una porción de Bitcoin, de Ethereum, de cualquier otro activo virtual. Estas plataformas, esos exchanges, ya están regulados y supervisados. Están regulados en la ley antilavado, la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, están considerados como actividad vulnerable y están sujetos a un régimen antilavado. Con esto les quiero compartir que, pues bueno, nosotros en México hemos hecho muy buena labor para regular, supervisar estos activos virtuales. Sin embargo, pues también tenemos áreas de oportunidad porque desafortunadamente delincuencia organizada ha utilizado estos activos virtuales desde hace algunos años, no solo en México, sino en el mundo, pues para lavar dinero y para cometer algunos otros delitos precedentes. Tenemos todavía un largo camino que recorrer para mitigar estos riesgos inherentes de los activos virtuales, como en su momento lo tuvieron algunos otros sectores financieros. Sin embargo, en México lo hemos estado haciendo bien, obviamente para cumplir con estos organismos internacionales, pero esto no sería posible sin el apoyo y la coordinación interinstitucional de todas las autoridades involucradas en el régimen antilavado y financiero, y también sin el cumplimiento normativo de todas las empresas y de todos los sujetos obligados en este régimen financiero. Es cuanto. Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias, maestra Mireya Valverde. Y bueno, ahora quiero darle la palabra al maestro Carlos Pérez Macías, él como
con la experiencia que tiene en la prevención del lavado de dinero, en la parte de cumplimiento y además que es certificado por la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita. Carlos, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Un gusto, un honor estar con ustedes en este panel. Vamos a acotarlo, ¿verdad? Creo que la maestra Mireya ha hecho un muy excelente análisis de lo que pasa en materia fintech, ¿no? La realidad es que lo que vive las fintech en este momento, las pymes y personas físicas, es que la fintech es una forma también de asociar la comisión de conductas criminales. Es decir, muy pocas personas no se enteran de que tiene que haber un registro, ¿no? Que tiene que haber una autorización previa y bueno, es muy común que tengamos personas que están entregando flujos de efectivo a fintech, digamos, irregulares totalmente, y bueno, pues es de ahí mucho la derivación de esa modificación que comenta la recomendación 15, ¿no? Principalmente cuando vino la etapa de pandemia, a todo lo que eran las nuevas tecnologías y ese margen de necesidad. Yo creo que lo primero cuando me dicen, oye, ¿qué hay que hacer o trabajar con las pymes? Es orientar a nuestras empresas agremiadas respecto de que hay muchos fraudes respecto de eso, que hay que haber un cercioramiento respecto de con qué empresas son, no sé, a lo mejor con Canaco tendría que tener un listado conjuntamente con CNBB de, oye, estas son las autorizadas y si quieres llevar a cabo un margen de operatividad, pues tendría que ser alguna de estas para que no caigas en un sistema o factor de fraude. Eso creo que es lo primero que tenemos que aprender, ¿no? El día de hoy en la sesión, a lo mejor pasando un poquito de lado, yo estoy muy de acuerdo que México tiene que ser un país digitalizado, ¿no? México tiene que ser un país que se vaya a la digitalización. Problema es que la digitalización es como darnos un Ferrari a todos, pero las carreteras en las que andamos están llenas de baches. Esa es la gran problemática, ¿no? Un punto fundamental, en el año 2019 el INAI realizó una encuesta global voluntaria y detectó que solamente el 12% de las empresas tiene avisos de privacidad, ¿no? Y de esos, solamente el 0.06% tiene protocolos de protección de datos personales. ¿Y por qué menciono este punto? Pues porque todo lo que hemos platicado el día de hoy de fintech, de digitalización, de manifestaciones de esta naturaleza, claro, son grandes. Voy a tener inteligencia artificial, perfecto, pero no tienes ni un aviso de privacidad. Entonces, perdón, creo que en ocasiones hay que dar 80 pasos hacia atrás para decir, oye, mis agremiados tienen un aviso de privacidad y dos, de los que tienen aviso de privacidad, ¿saben quién lo tiene que atender? Porque muchas veces el aviso de privacidad está creado, lo copian muy bonito, lo bajan, ¿y quién lo atiende? ¿Cómo llegan los márgenes y las quejas? Porque al final de cuentas, toda esa información que vamos a captar, que vamos a ir llevando, es esa información que se capta, ¿no? Para eso la queremos. Entonces, creo que en ocasiones la función nosotros, por ejemplo, en World Compliance, aquí veo a grandes amigos que ven todos estos temas. A veces la función del oficial de cumplimiento es, o sea, sí está muy padre, tengamos todo esto, claro que sí, porque no hay por qué tener miedo, pero yo siempre he dicho que si voy a tener un Ferrari es porque tengo unos frenos muy buenos, ¿verdad? Tengo he aprendido a manejar de una forma muy buena y lo voy a utilizar en una carretera de vida. Porque si no, entonces, como bien dice la maestra Mireya, pues entonces tengo el N números de factores de riesgo. No solamente hablando de la característica fintech al lavado de dinero, desde la propia implementación de las personas que van a sistemas fintech, sus sistemas de gestión de riesgo, adicionando a la parte de lavado de dinero, bueno, pues tendrán que tener una estructura de un riesgo estratégico, organizacional, operacional, financiero. Es decir, oye, yo quiero participar, ¿y de dónde proviene el flujo de efectivo? Digo, vamos a la parte financiera solamente, del interior de la organización. Hay que tener muy claro que el riesgo siempre es de adentro hacia afuera. Dice muy claramente cuando nosotros hablamos, yo sí sé, hablamos de enfoque basado en riesgo, pero si nos regresamos de lo que es riesgo y de lo que es un pensamiento basado en riesgo, el pensamiento basado en riesgo dice que es la vulneración del sistema, y si entonces mis organizaciones no tienen un sistema a vulnerar, pues entonces tengo un doble factor de riesgo. Es decir, nadie puede decir que ha previsto algo para lo cual no ha implementado un sistema de vulneración. Si yo no tengo implementado un sistema de vulneración acorde al sistema normativo, pues sí, podemos tener una serie de modificaciones muy importantes de carácter legal, pero no me estás dando el freno o no estoy acabando de entender con qué debo de cuidarme. Oye, yo quiero inteligencia artificial, perfecto. Oye, tienes que ver las certificaciones, ejemplo, ISO 27000, ¿no? Todo el tiraje de ISO 27000. ¿Tienes esos márgenes o sistemas?
en cosas tan básicas, creo que a veces tenemos que entender, sí, el mundo va girando y hay que irnos actualizando, pero también el margen empresarial tiene que entender que debe de haber un margen de inversión de las posibilidades de contención, desde verificar con quién estoy llevando a cabo un margen de operación para la captación de una inversión fintech, es decir, de dónde procede este margen de operación. Ejemplo, Nu, ¿no? Todo el mundo tiene preocupaciones por el margen que tiene Nu por las tasas de interés que está llevando a cabo. Y me preocupa, pero es una SOFIPO. Yo digo, bueno, pues yo prefiero invertir en una SOFIPO que de una u otra forma tenga un margen de contención hasta cierto porcentaje, a invertir en una página web de Facebook que me manda un correo electrónico y que me invita a participar en un sistema de crowdfunding. Pero es un margen de educación o sistema, ¿no? Por eso cuando habla la maestra Mireya de esos márgenes del enfoque basado en riesgo de mitigación, bueno, uno de los elementos de mitigación o un punto anterior, que son los sistemas de control, un control preventivo a mostrarles a todas las pymes es que tienen que tener un control preventivo, es decir, un análisis de con quién se está llevando a cabo la operación económica. Estamos hablando de los sistemas o los flujos, reiterando. Vendrá y tiene que venir en algún momento una reforma muy importante a protección de datos, y perdón que regrese, pero la protección de datos es mucho de la base de lo que estamos teniendo aquí, de dónde captan, la inteligencia artificial que se va a dar, de dónde está captando esa información, quién está proveyendo, cómo están generándoselas. Muchas veces vemos en lavado de dinero proveedores de listas o vemos proveedores de sistemas y le dices, oye, ¿y está certificado tu proveeduría de toda la información que vas a otorgarle? No, ¿por qué? Pues porque tienes un margen de obligación. Oye, ¿quieres tu oficial de cumplimiento en protección de datos personales? Todo sistema que está en una base de datos y que se maneja a través de sistemas tiene que tener un oficial de protección de datos personales. Ah, no, está muy bonito tu sistema, reiterando, pero es el entendimiento de los marcos normativos. Ahorita la maestra Mireya decía muy puntualmente, entendamos, ¿no? Nosotros tenemos una figura llamada responsabilidad penal de las personas jurídicas que habla específicamente que si las personas morales quieren retirar ese margen o responsabilidad existente, pues tendrá que acreditar para verificar que hay un debido control de la organización, uno, ¿no? Dice que haya todos los manuales en materia de protección de datos personales. ¿Cuáles? Los del 47, 48, sistemas electrónicos, sistemas certificados. Entonces, creo que la problemática es que tenemos dos mundos dispares. Yo tengo Ferraris, pero mis carreteras son de tierra y son bachudas. Lo que tiene que hacer las empresas y las organizaciones es entender sobre qué tiene que circular. No está mal que tome un Ferrari, a lo mejor le conviene ir más por una Jeep todoterreno en el Estado mexicano para ir bachando debidamente. Es decir, si está bien, quieres manejar inteligencia artificial, quieres manejar sistemas, quieres manejar X número, pero entonces compra el auto que es propio a donde quieres llegar. O sea, sí hay que ir avanzando. Yo pondré un último ejemplo muy fácil. Yo veo el día de hoy en el mercado proveedores, por ejemplo, para actividades vulnerables, ¿no? Date de alta aquí te organizamos todo tu aviso para actividades vulnerables de la ley antilavado. Pero si el artículo 50 de la ley es muy claro, no puedes trasladarle a nadie que no esté autorizado por la ley la información. Entonces, ¿qué haces? Promoviendo un sistema automatizado de llenado de avisos de lavado de dinero, incluyendo los temas de fracción 16 del artículo 17 de FinTech, cuando no hay esa posibilidad. Entonces, nuevamente, creo que es que el empresario entiende el marco normativo, entiende el factor de riesgo. Cuando el empresario tenga un pensamiento, no un enfoque, porque para llegar para mí al enfoque tienes que tener un pensamiento basado en riesgo, entendiendo que los objetivos de las organizaciones deben ser medibles, verificables, determinables y alcanzables en un periodo específico de tiempo, entonces entenderá de mejor manera cuál es su sistema de negocio o cómo llevar a cabo el factor del negocio al punto que lo quiere llegar, porque hasta para lo malo hay que saber, dicen que hasta para lo malo hay que medir qué tan probable es ese marcaje. Entonces, FinTech para mí es una gran opción, pero reitero, creo que con Canaco, en todas las acciones, pues por lo menos yo diría, pues una listita de cuáles son para mis agremiados, ¿no? ¿Cuáles son esos? ¿Quiénes son? Orientémoslos, ¿con quién puedo llevar a cabo tener un margen de participación? Y creo que se pueden hacer grandes cosas, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Carlos Pérez. Muy interesante sus aportaciones. Y para continuar, me gustaría darle la palabra al maestro Emilio Rojas, que es presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, para que nos dé su visión de las fintech. Ok, Si no, hacemos. si no, a ver, creo que sí me escuchan, ¿no? Ok. Bueno, antes que nada, gracias al doctor Merinos por la invitación, a Concanaco por este evento, y a nuestra moderadora y a mis compañeros de aquí del panel. Nosotros desde el sector inmobiliario lo equiparamos con un fenómeno que también pasa dentro de nuestra industria, que son las PropTech. ¿Sí?
Las PropTech con las FinTech son dos conceptos que han evolucionado juntos. Es un tema totalmente ya global. Creo que si queremos un México competitivo en ámbito internacional, tenemos que darle velocidad, efectivamente, como dice aquí el maestro, de poner las carreteras adecuadas para que podamos transitar en estas corrientes. Y lo vemos muy sencillo, o sea, el PropTech en bienes raíces viene de la palabra propiedades y tecnologías, el uso de la tecnología en temas inmobiliarios, en temas de propiedades, así como en la FinTech es el uso de la tecnología en temas financieros. ¿Cómo lo relacionamos en nuestra industria? Básicamente en tres factores. Primero, como dijeron aquí nuestros colegas, en un tema de revisión. Nosotros en el tema inmobiliario somos parte de las tres operaciones vulnerables de la ley de lavado de dinero. Entonces, un tema de fintech nos ayuda a revisar quién está del otro lado, ¿sí? Y no vernos involucrados nosotros en la industria. Antes, pues tenemos que hacer un análisis completo de información con un montón de documentos. Ahora nada más, con un escaneo al INE nos podemos dar cuenta quién está del otro lado para un arrendamiento, para una inversión, para una compra, para una aportación de capital, etcétera. Y lo podemos calificar hasta si tiene pensión alimenticia. O sea, es realmente impresionante. Si es sujeto de crédito, si no es sujeto de crédito, si tiene denuncias, demandas, todo. Todo, y entonces eso nos facilita para no meterle riesgo al tema inmobiliario. Segundo, también nos funciona muy bien en la operatividad. En la operatividad, por ejemplo, alguien que administra un condominio donde hay 300 habitantes, pues a través de una podemos hacer pagos a proveedores de seguridad, servicios, cuotas, mantenimientos, reportes, información, toda la información financiera que tiene que ver con un tema inmobiliario, pues ahí sale. Además, también nos podemos hacer un vehículo de levantamiento de capital para los proyectos inmobiliarios. Entonces, claro, con los riesgos que esto representa, nosotros también somos muy cuidadosos en el tema de las estrategias jurídicas, en el tema de la viabilidad de los proyectos, en el tema de las absorciones, estudios de mercados, etcétera, que ahí también tenemos nuestras propias que nos hacen todas esas corridas de análisis para poder determinar la valoración de un proyecto, pero tenemos un vehículo a través de la fintech que nos da certeza y no, pues sí, reducirle riesgos a quien le apuesta a este tipo de proyectos. Y además que nos empieza a dar un nuevo rostro del sistema financiero convencional. Entonces, eso determina que hoy también tengamos accesibilidad a personas con menos capitales que puedan participar en colaboración con un proyecto inmobiliario. Y creo que en el tercero, que es lo que nosotros vemos desde la percepción inmobiliaria, es que acelera los desarrollos inmobiliarios porque nos da la posibilidad de tener mucho más accesibilidad a liquidez. Entonces, al nosotros poder generar mayor desarrollo inmobiliario, estamos generando mayor inventario, plusvalía y riqueza a México. Ahorita que tenemos, por ejemplo, un déficit de vivienda a nivel nacional y donde los factores convencionales de construcción y de infraestructura y de rendimiento inmobiliario no dan y han frenado mucho el tema del desarrollo, bueno, pues hemos podido encontrar que en las zonas donde hay una densidad, donde podamos crecer a lo vertical y que podemos, aquellos que no tienen un capital para comprar su primera vivienda, sí lo podemos fraccionar y empezar a generar proyectos inmobiliarios con fracciones, en donde puedes tasar tu levantamiento de capital por 50,000 pesos, con 100,000 pesos, con 150,000 pesos, y tú ya eres copropietario de un desarrollo inmobiliario que te puede dar un flujo de renta que es administrado por la misma fintech, ¿sí? Y que también te puede generar una plusvalía. Y con esto se levantan desarrollos inmobiliarios que a su vez la misma fintech puede promover en venta y financiarle incluso a nuevos
consumidores. Entonces, eso hace un ecosistema de que podamos tener una mayor accesibilidad, una democratización de la inversión de capitales, pero con sobre todo las nuevas generaciones que son los que están manejando estas tendencias, puedan tener la posibilidad de crear una cultura de inversión inmobiliaria que a través de cantidades que hoy no da, por ejemplo, una persona recién egresada o un estudiante que puede tener un recurso a través de la comercialización de otras cosas, pero no tiene a lo mejor todavía por la misma edad la capacidad de que un crédito convencional se le pueda otorgar o que un trabajador que todavía no alcance el tiempo para que pueda calificar dentro del esquema tradicional de financiamiento, lo pueda tener a través de este tipo de herramientas. Y eso hace que a edades mucho más tempranas, por la misma, el mismo contexto que genera este levantamiento de capital, que es la convivencia con la tecnología, podemos estar empezando a crear una cultura de inversión inmobiliaria a edades mucho más tempranas y que a una edad joven ya pueda algún mexicano o una mexicana tener ya un patrimonio inmobiliario que le pueda generar un rendimiento o un flujo de renta, una recapitalización y que pueda diversificarlo en otros giros. Entonces, eso es lo que nosotros vemos desde el punto de vista inmobiliario, obviamente con todos los cuidados que representa, que han comentado por ser parte de las 13 operaciones vulnerables de la ley de lavado de dinero, pero lo vemos como una gran herramienta que potencializa el crecimiento inmobiliario en México y sobre todo una conciencia de inversión de mucho más impacto, porque esto abre la posibilidad de que muchos más mexicanos y mexicanas puedan ser participantes de un proyecto de inversión inmobiliaria. Es muy interesante, maestro Emilio, sobre todo por la aplicación de las fintech. Y bueno, pues con esto estamos concluyendo el panel del día de hoy y concluimos el día. Así que, Juan Fernando, te doy la palabra. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra su moderación y le solicitaría, por favor, al licenciado Boulanger si nos puede acompañar en este caso junto con la maestra para entregar los pequeños presentes, perdón, a nuestros panelistas y pedirles que no se retiren. Vamos a tener ahorita la ceremonia de clausura de estos trabajos. Muchas gracias. Sí. Por favor. ¿Están para la foto?